Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Hablemos del anticristo. Difícil de creer. En la tradición cristiana, el anticristo es una persona o entidad que encarna la maldad pura. Es el opuesto a Jesucristo, cuya llegada indica el principio del fin de los días. Según algunos grupos cristianos y su interpretación de las profecías escritas en el libro del Apocalipsis, los eventos de la llegada del anticristo serán los siguientes. La ciudad de Israel será atacada y se iniciará una guerra nuclear. Se creará un gobierno mundial y un gran líder religioso, un falso profeta, para que el mundo le rinda culto al anticristo. El anticristo, por su parte, logrará que se firme un tratado de paz que hará que los líderes de 10 naciones crean en él y entonces le entreguen el poder de sus países. Pero a los 3 años y medio romperá su promesa y obligará a todos a aceptar su marca en su mano derecha o en su frente, y será necesaria para poder comprar o vender. Entonces, el anticristo obtendrá el control del mundo y se proclamará Dios. Mucho se habla de esta marca del anticristo y se le relaciona con el número 666. 666. Un verso del Apocalipsis, pero ¿en verdad? ¿Qué quiere decir? Hay diversas teorías sobre esta marca. Una de ellas es que se refiere a un personaje como Nerón o Domiciano. Otra es que en realidad el número 666 no significa un número, no, sino un nombre. Pero algunas investigaciones recientes muestran que quizá el cálculo de este número fue un error y el número representado en la Biblia es en realidad el 616. Algunos cristianos futuristas creen que en realidad se trata de una especie de microchip. Hoy en día, hay que decirlo, se experimenta con tecnología para implantar microchips de no más de 6 milímetros debajo de la piel. Dicho microchip podría servir para identificar a la persona o incluso como una especie de monedero electrónico para realizar todo tipo de transacciones económicas. Estas terribles profecías provienen del libro del Apocalipsis. Pero en este libro nunca se menciona la palabra anticristo, solo se interpreta que se refieren a él en la Biblia. De hecho, la palabra anticristo solo es nombrada en la primera carta a San Juan, repito, en la primera carta a San Juan, y se utiliza de forma plural como anticristos. Por estas razones es que hay tanta confusión sobre quién es y cómo identificarlo. El concepto del anticristo se ha interpretado de muchas formas, dependiendo, sí, de la época y las creencias de quien lo analiza. En la historia cristiana, se consideraron anticristos aquellos personajes que difundieron creencias distintas a las del cristianismo. Algunos franciscanos, por ejemplo, consideraron al emperador Federico II como un anticristo benéfico que limpiaría la iglesia de los ricos y el clero. Por su parte, los protestantes identifican al sistema del obispo en Roma y el papa como el verdadero reino del anticristo. También han habido varios personajes históricos que han sido considerados así, como la bestia. ¿Quiénes? Calígula, Napoleón, Hitler y Mussolini. Y más recientemente para algunos católicos, Osama Bin Laden. Y también hasta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Lo que acabo de presentar en este video, que viene de la televisión abierta,
Es increíble que se parece a lo que muchas iglesias enseñan. De hecho, no vi ninguna diferencia. Él hace una anotación prudente acerca de que el anticristo inclusive no es mencionado en el libro de Apocalipsis, efectivamente. Sin embargo, los creyentes, cuando se trata del estudio de este tema, temen y tienen mucho temor por causa de la mala información y el mal entendimiento de lo que la palabra de Dios en realidad dice. Lo que nosotros encontramos en Mateo 24, según las palabras del Señor Jesús que acabamos de referir, es que una característica de esa época difícil de la destrucción de Jerusalén y del templo es que habría una época de increíble apostasía dentro de la iglesia. El Señor Jesús dijo que se levantarían falsos profetas que enseñarían de manera equivocada, llevando y seduciendo a la gente hacia otro tipo de doctrinas. Y es que encontramos que a pesar de la tremenda explosión del periodo apostólico en el Evangelio, allí también hubo el escenario de la herejía. Así que lo que vamos a estar analizando en este día es este personaje con respecto a lo que nos dice en realidad la palabra de Dios. En primer lugar, veamos de lo que trata la apostasía. Aquí en el libro de Hechos tenemos el capítulo 15, que nos narra acerca del primer concilio que se hizo necesario por causa de una herejía que se estaba introduciendo a las iglesias. Las iglesias estaban ya teniendo algunos conflictos y entonces vemos cómo se reúnen los líderes de la iglesia para tratar este problema de los judaizantes. Por el asunto de los judaizantes tenemos que decir que son los convertidos a Cristo, pero que provenían de los judíos, y ellos insistían que para que tuvieran el evangelio completo y la salvación completa, tenían también que observar la ley. Es decir, todas las ceremonias, la circuncisión, todos los sacrificios, para que entonces ellos pudieran cumplir adecuadamente con este asunto de la salvación. Aquí en Hechos 15 entonces encontramos cómo comienza la luz roja que empieza a parpadear de este tiempo que ya había sido predicho por el Señor Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, del versículo 28 al 30, también estaba previniendo acerca de este terrible tiempo. Él le dice a los ancianos de Éfeso, cuando se está despidiendo de ellos, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. De todos lados salían las voces con respecto al cuidado que tenían que tener con respecto a la doctrina que les fue dada en un inicio y que entonces poco a poco se empezó a pervertir por causa de estos falsos maestros. Es que la iglesia en pocos años se vio tan afectada por todo este movimiento que cuando Juan escribió Apocalipsis, la iglesia estaba casi arruinada. Si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, los llamados que está haciendo el Señor a su iglesia van desde que perdieron su primer amor hasta que definitivamente Cristo ya ni siquiera es predicado en esa iglesia como la iglesia de la Odisea. Hubo una descomposición tan tremenda que fue denigrando y llevando el evangelio hasta el punto indeseado e inadecuado, donde se convirtió en todo menos en lo que originalmente era. De este tiempo había predicho el Señor. Había profetizado en Mateo 24 acerca de este tiempo tan tremendo que vivió la iglesia en su momento. Ahora, ¿qué eran las enseñanzas que se prestaban en ese entonces? En primer lugar, ellos enseñaban que la resurrección final ya había pasado. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo está instruyendo a su discípulo y les dice que tenga cuidado con aquellos que estaban enseñando que ya no había nada más que esperar porque la resurrección ya se había efectuado. No sabemos de dónde sacaron la idea,
Pero ellos empezaron a enseñar de otra manera. Había otro grupo que también enseñaba que la resurrección era imposible. Y estos eran gnósticos. Es decir, de estas creencias y estas enseñanzas griegas, decían que para qué era necesario volver a la carne después de haber muerto, si la carne era un asunto malo, era un producto erróneo. Enseñaban entonces también esto. Había también quien había introducido a la iglesia el asunto del ascetismo, del culto a los ángeles. El ascetismo es aquello en donde de pronto se vuelve místico todo el movimiento, y hay momentos de trances y momentos de caída. ¿Saben de lo que estoy describiendo? Esto viene desde los tiempos antiguos, cuando llegaron de religiones paganas y metieron estas ideas que pulularon allí en medio de la iglesia, y también del culto a los ángeles. En cuarto lugar, también ellos enseñaban acerca del libertinaje e inmoralidad. Allí encontramos en Romanos capítulo 6 los que alguna vez dijeron, bueno, como la gracia no se pierde, que es verdad, como el evangelio logra un impacto tan tremendo en la vida del creyente que la salvación no la puede perder, entonces pues hagamos lo que queramos. Vivamos como vivamos, y entonces encontramos una vida licenciosa que estaba destruyendo a la iglesia desde sus entrañas. El apóstol Pablo le pudo decir, ¿cómo viviremos de esa manera si hemos resucitado? Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva. Aquí entonces nos damos cuenta que en este periodo, en donde más o menos estos temas eran utilizados y eran enseñados, en donde los apóstoles se dedicaron a escribir la mayoría del contenido del Nuevo Testamento para enfrentar a los falsos maestros y toda su herencia. Si usted analiza con cuidado el Nuevo Testamento, se dará cuenta que es un gran tratado en contra de la herejía. Un tremendo tratado en contra de las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los falsos profetas, que si analizáramos hoy, en este momento de la iglesia no tendría verdaderos problemas doctrinales. Ellos se dieron cuenta de este tremendo problema de la apostasía, tal como el Señor lo dijo. Y lo apunto cada vez que es posible, porque proviene de las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos del anticristo, hablamos del código con que los cristianos entendían este tema. Ellos, cuando hablaban de la apostasía, ellos utilizaban el término anticristo. Utilizaban este término, y este término actualmente es completamente malentendido. Ahora se piensa que es un personaje, se piensa que es un hombre de poder, es un hombre con cierta delicadeza o cierta educación, pero esta expresión es interesante, que como dijo este hombre, Sergio Sepúlveda, no existe en Apocalipsis, y se ha identificado con la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. La Biblia nos dice que no tienen nada que ver uno con otro, aunque es cierto que la bestia, este personaje que se presentó, y lo estudiaremos en su momento, allí en los años 67 al 70 de nuestra era, pudiéramos considerar un anticristo, no es sin embargo a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Según la Biblia, esto no está relacionado. Error adicional, entonces, es creer que es un individuo único, específico. En esto entonces tenemos que analizar de dónde viene la información. Quiero llevarlos a las cartas de Juan. En primera de Juan, sobre todo, es donde encontramos por fin definido específicamente a este término de anticristo o anticristos, según como lo va disponiendo el escritor Juan, porque son los únicos casos en donde la Biblia lo manifiesta. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, les escribe así: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros y al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Lo primero que dice el apóstol Juan
es que ya estaba sucediendo un movimiento en donde estos personajes llamados anticristo o anticristos se estaban manifestando y estaban empezando a influir en el pensamiento de la iglesia. Un poquito más adelante, versículos 22 y 23 de ese mismo capítulo 2, sigue diciendo: ¿y quién es un mentiroso?, pregunta él. El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Dice entonces de forma específica que este tipo de personajes no creían en Cristo. Es increíble que una iglesia cristiana no crea en Cristo o que malinterprete la doctrina de Cristo. Y esto es triste. Esto está sucediendo en las iglesias. La mayoría de iglesias tiene un malentendido de la personalidad de Cristo. Dice todavía en el versículo 26: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarnos del camino. Esta frase del camino es interesante, porque antes de ser llamados cristianos en Antioquía, eran conocidos como los del camino. ¿Se acuerdan por qué? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quieren apartarnos del camino, quieren apartarnos de Cristo. El problema no son sus ideas, si son buenas o malas, si se pueden aplicar a la experiencia propia y a la vida familiar y a la vida personal. El problema es que están apartados de Cristo, no muestran la doctrina de Cristo. Un poquito más adelante, capítulo 4, versículos 1 al 6, él sigue escribiendo y tenemos que acotar esta escritura para entender a lo que va. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo y por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Interesante que el apóstol Pablo, cuando está hablando de anticristo o anticristos, también lo utiliza como espíritu de anticristo. Es decir, una característica con respecto a la actitud de estar en contra de Cristo. En la segunda carta, allí a la vuelta de nuestras Biblias, en la siguiente hoja, la segunda carta, en ese único capítulo, los versículos 7 al 11, él sigue escribiendo, el mismo Juan. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den verdad, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. El punto hasta que llegó la iglesia es que cuando ellos, estos anticristos, estas personas con este espíritu en contra de Cristo, llegaban a sus iglesias, causaban tal estropicio que entonces Juan hace la recomendación total de, ¿saben qué? Ni siquiera tengan que ver con el pecado. Estaban causando un daño tan terrible en ese tiempo que entonces era evidente que necesitaban aislarse de él. De este pasaje o de estos pasajes sacamos las siguientes conclusiones. En primer lugar, que los cristianos ya habían sido advertidos de su aparición. Es decir, no tenían que tomarlos desprevenidos. Ya Jesús, ya los apóstoles, ya los escritores habían dicho, viene ese tiempo y vienen estos personajes.
Tenían que estar listos, tenían que estar preparados para que entonces no fueran sorprendidos. Segundo lugar, que no era uno solo, sino muchos. Así que no se puede designar a uno solo. Eran muchos anticristos y había una animadversión, una característica, una actitud anticristiana que también era considerada como anticristo. Así que no está hablando de un solo personaje. Tercer punto, que el anticristo ya estaba en ejercicio en el tiempo de la iglesia. Ojo con esto, no está hablando, sucederá en tiempos posteriores, en tiempos futuros. Juan se está quejando, ya está aquí, ya está causando males, aléjense de ellos, no los escuchen. En ese momento, antes de que pudiera suceder este caos tan terrible de la destrucción de Jerusalén. En cuarto lugar, que el anticristo era un sistema de incredulidad de Cristo. Ya estamos nosotros en la conclusión. Nos damos cuenta, bueno, era más bien un sistema de incredulidad. Ellos negaban que Jesús no era el Cristo, negaban su encarnación y rechazaban la doctrina apostólica. Cuando nosotros no creemos que Dios se encarnó, como lo dice Juan mismo, ¿se acuerdan en este capítulo 1? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo está diciendo puntualmente porque ellos enseñaban que no era así, que no podía suceder algo semejante. Y en quinto lugar, que los anticristos habían estado en la iglesia y apostaron, salieron. No pudieron estar allí por causa de alguna expulsión o por causa de que ellos necesitaban tener poder y control de las personas a las que pudieran ir. Esto nos damos cuenta entonces que en Mateo 24, versículos 10 y 11, el Señor Jesús estaba hablando de esto, del anticristo, de este periodo en donde había gran apostasía. Refrescando la memoria del pasaje, dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Allí está entonces. Jesús lo había dicho. Jesús lo había avisado con mucho tiempo de anticipación para que no fueran sorprendidos. Encontramos que entonces allí adentro habían llegado personas que aparentaron ser cristianos, pero que habían abandonado la fe y que estaban tratando de engañar a otros cristianos a seguirlos a nuevas sectas o al judaísmo. Este judaísmo, que es la falsa religión que afirmaba adorar al Padre negando al Hijo. Si ustedes se dieron cuenta cómo escribe Juan, es muy puntual en esto, porque nosotros pensamos en el judaísmo como una religión afín al cristianismo. Es mentira. Rechazan completamente al Hijo de Dios y ellos dicen que tienen conexión con el Padre. El Señor Jesús dijo: y nadie viene al Padre si no es por mí. Y habían convencido a muchos, y habían desviado a cristianos, y habían llevado a la doctrina errónea con este espíritu anticristiano, estos anticristos que alejaban a las personas de la verdadera adoración. Hay un ejemplo que yo quisiera mostrar. Un ejemplo de anticristo en los tiempos de la iglesia primitiva. Cerinto. Este personaje que es real y que es rastreable en la historia cristiana y en la historia común, en la historia universal, se dice que era un líder de una secta judaica del siglo I que fue considerado por los padres como el máximo anticristo, el excelente archiereje que fue identificado como uno de los falsos apóstoles que se opusieron directamente a Pablo. Si usted se acuerda, Pablo, cuando está escribiendo a los Corintios, habla de alguien que se opone a él. Parece ser que es este personaje, este tal Cerinto. Y él enseñaba varias cosas. Vean nada más el compendio. En primer lugar, enseñaba que una deidad menor, no el Dios verdadero, había creado el mundo. Este pensamiento se llama gnosticismo. El gnosticismo proviene de los griegos y dicen que Dios, siendo un ser tan espiritual, no podía ensuciarse las manos haciendo una creación física.
Por lo tanto, entonces, quien hizo una creación física tuvo que haber sido un Dios menor, una de las emanaciones de ese Dios verdadero que no podía encarnarse ni siquiera pisar la tierra. Porque Él, decían ellos, no puede estar en medio nuestro. Este hombre también enseñaba que Cristo, por lo tanto, no había asumido un cuerpo físico ni una personalidad humana. Es decir, solamente parecía humano, pero no era humano. Ahora, dentro de las doctrinas de la iglesia cristiana, se enseña que Cristo no fue tan humano, que más bien tenía un gen distinto porque no tenía un gen, algo que ver con un cromosoma masculino. Entonces es como un tercer tipo. Es una herejía. Él es plenamente humano y también es plenamente Dios. Así se presenta y así lo presentan los evangelios. Cerinto declaraba que Jesús había sido un ser humano ordinario, que no había nacido de una virgen y que el Cristo, es decir, un ser espiritual, había descendido sobre el hombre Jesús al momento de su bautismo y al momento de su crucifixión salió de él. Esto es lo que enseñó. Es decir, solamente duró un momento y solamente en ese periodo de muchos milagros, que por cierto pudo hacer por este Cristo espiritual que se posesionó del Jesús humano, le enseñaban ellos que entonces pudo ser posible toda esta historia que nosotros conocemos del Evangelio. Cerinto también defendía la doctrina de la justificación por obras. Es decir, él también estaba de acuerdo con que se tenían que cumplir todos los rituales establecidos en el Antiguo Testamento para poder llegar a la salvación. Él pensaba también que se debía judaizar. Y también, además, parece ser que este hombre fue el primero en enseñar que la segunda venida de Cristo inauguraría un reino milenial literal en Jerusalén. Mire qué de confiable es este asunto que nos han enseñado. Parece que este hombre lo enseñó muy claramente. Todo esto que estamos hablando es contrario a la enseñanza apostólica. Para sorpresa nuestra, él afirmaba que un ángel había descendido a él y le había revelado todas estas cosas. ¿Se acuerda de Joseph Smith, el fundador de los mormones? Él también dijo, el ángel Moroni vino a mí y me reveló dónde estaban unas planchas de oro que nunca mostró, que aquí estaba la verdad. Y se funda una religión. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo de este personaje, amonestó a las iglesias con estas palabras en Gálatas 1:8, Gálatas 1:8, y él dijo lo siguiente: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición, que sea la maldición. Y mire cómo parece que lo señala cuando dice: si un ángel del cielo, Cerinto decía que su revelación le había llegado directamente de Dios. Ahora los falsos apóstoles, los falsos profetas, dicen que tienen revelaciones especiales de Dios. Encontré en el internet a un hombre de allá de Sudáfrica que incluso habla por teléfono con el Señor, así con su celular, y le va preguntando: entonces, ¿qué quieres que haga con fulano? Ah, sí, claro. Cash Luna, ese hombre maldito, insiste que él habla con Dios y que ya lo ha visto no sé si 3 o 4 veces, pero que él quiere más. Este hombre maldito también, Maldonado, no me acuerdo ni cómo se llama, Guillermo Maldonado. Todos estos tienen la misma temática insana que destruye la doctrina de Cristo, que dirige la mirada a los hombres y quitan del centro al bendito Salvador. El gran problema de una enseñanza como esta, cuando nosotros estamos especulando acerca de quién será el anticristo, es que empezamos a buscar sobre los políticos, sobre los personajes importantes, y esto genera duda, esto genera intranquilidad. Ahora, cuando vemos a los cristianos y les preguntamos de estas cosas, señalan lo mismo que cualquiera que no conoce de la palabra. Es que va a ser un tiempo terrible.
Y andan buscando que el chip, si va a ser el número 666, y si va a ser la tecnología, y si va a ser el rey de España, y si va a ser un personaje, y viven intranquilos cuando la verdad de la palabra de Dios nos da certeza, nos establece la seguridad que Cristo tiene la victoria. Si no pensamos de esta manera, entonces es un falso evangelio. Todo aquello que nos lleva a la especulación, todo aquello que nos lleva y nos distrae de Cristo es falso. Se dice que Pablo refutó a este hombre Cerinto con la carta a los Gálatas. Si usted tiene la oportunidad de leer la carta a los Gálatas, es una carta durísima, una carta terrible, una carta tremenda, en donde nos presenta el apóstol Pablo todas las cosas que ven mal con respecto a estas doctrinas que se enseñaban por hombres como Cerinto. Incluso hay una tradición que señala que el apóstol Juan escribió su evangelio, el evangelio de Juan, pensando en Cerinto. Si usted se da cuenta, desde el primer versículo empieza a rebatir todas las enseñanzas que ellos procuraban. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. No está diciendo de muchos dioses y una emanación, está diciendo de un solo Dios verdadero, que después en el versículo 14 dice, y tabernaculizó con nosotros. Se encarnó, vivió, es el mismo Señor. Se cuenta una anécdota en donde, según la tradición, cuando el apóstol Juan entró en uno de los baños públicos del Imperio Romano y vio a Cerinto, él se dio la vuelta y espantado comenzó a gritar: huyamos antes de que el edificio se derrumbe, aquí está el enemigo de la verdad. Ellos consideraban todo este terrible movimiento como algo destructivo y nocivo que hacía mal a la iglesia. Pablo hace una referencia a esto cuando afirma: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer al hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Esto lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Y ellos estaban avisando del peligro que representaba todo este movimiento. Judas escribió una pequeña carta, también escribió fuertes condenas sobre los herejes que habían invadido la iglesia. Hace falta solamente buscarla. Y allí en su único capítulo, en los versículos 17 y 19, vemos su aflicción de este hombre. Dice desde el versículo 17: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Hombres infiltrados, que entonces fueron señalando el mal camino que ellos empezaron a caminar. Al aparecer los anticristos, había llegado el tiempo de los últimos días. Dentro de 8 días estaremos estudiando este tema, porque todos vivimos pensando: ya estamos en los últimos días. En realidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Y según lo que nosotros podamos analizar, nos daremos cuenta de muchas equivocaciones, graves equivocaciones con respecto al tema, que causan controversia, polémica e inseguridad en el cristiano. Cuando nosotros vemos el tema del anticristo, vemos que en realidad era de lo que Jesucristo había dicho. Un levantamiento apóstata terrible que casi llegó a destruir. Concluyo con lo siguiente. Cada palabra de la profecía de Mateo 24, nos damos cuenta, se cumpliría con exactitud honrando al Señor. Vuelvo a insistir en esto. Si nosotros creemos que Mateo 24 todavía está por cumplirse en un futuro, entonces Jesús es mentiroso.
Porque había una característica especial en todos los profetas. Todo lo que ellos profetizaran se tenía que cumplir, si no tenía que ser muerto, apedreado. Pero el Señor nos pasa por ver. Tal cual lo dijo, tal cual sucedió. La gloria es para Cristo. Hoy las nuevas doctrinas no honran a Cristo. Hoy entonces se especula con estos temas, se enseña mal al creyente y se pierde la paz y la confianza en el Señor. El anticristo pronto se evidenció señalando el fin de los tiempos. ¿Qué son el fin de los tiempos? Tenemos que utilizar también la palabra de Dios para poder llegar a esta conclusión. Les invito, mis hermanos, a que podamos considerar este tema. Ahora que en este día no pude traerles el escrito, desafortunadamente se lo traeré dentro de 8 días. Pero les invito a que si hay alguna duda, los domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 12, estamos tratando de aclarar y de abundar. Lo hablamos de manera rápida, lo hablamos de manera escueta, a veces muy sintetizada. Hay muchísimos pasajes que dejo de mencionar, pero porque el tiempo está muy medido, pero la intención es que agotemos el tema hasta entenderlo correctamente y perfectamente. Les invito ahora. Padre, te damos gracias porque tu labor maravillosa, Señor, en nuestras vidas nos llena de paz, nos llena de tranquilidad y de gozo. Permite, Señor, que nada ni nadie nos quite nuestro galardón. Que podamos nosotros estar seguros, Señor, esperando que Cristo tome, Señor, el control de todas nuestras vidas. Y todo aquello, Señor, que está dispuesto en la palabra de Dios, que lo sepamos apreciar de manera correcta, para que en nuestro corazón haya paz y haya gozo verdadero. Lo rogamos en el nombre de Jesús.